Ini kan mau wantakan itu Inggris. Ano po? Pero lo que toman el cleanser. No, pura cual. Vámonos. No, no pasa, no me voy. No, no, dijera. Ya, Dios me lo
Ay, quedo complacido, compadre. Ahora sus temitas se están solicitando, seguimos avanzando. Ahorita más temitas. Por si gustan alguna petición, con mucho gusto, arrímense por acá a solicitar su melodía favorita. Ahora que estamos para complacerlos, con mucho gusto. A ver, compadre. Sale pues. Sale Rosita, a ver si es esta que traemos por acá. Sale, porque nomás traemos esta Rosita. Saludos, compadre. Por ahí esta Rosita que está por acá presente. Ahora pues, ¿cuál, compadre? A ver, me está solicitando una que se llama Trigo Rosita. Ahora vamos pues, compadre. Complaciendo por ahí con mucho gusto. A ver qué tal sale. A ver su que en la escuela por el que me dice Rosita. Ahora pues.
estamos poniendo bien con la Thank you.
Era tu primero que esa tía. Bella primavera, bella primavera.
Bye.
La acción de gracias que hacemos a Dios por estos 365 días que nos ha regalado, lo hacemos celebrando la Eucaristía, que es lo que quiere decir precisamente dar gracias a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra Eucaristía, dar gracias a Dios por este año que termina y pedirle al Señor perdón por las faltas que hemos cometido y formularle propósitos concretos para el nuevo año que comienza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. .
Este es el sacramento de nuestra fe. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea su fuerza, pueden ir en paz. Feliz Año Nuevo para todos. Jesús te la